Maravillosamente bien estamos para comenzar este tema de esta semana y de estar con ustedes una vez más. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, estar en sus casas y poder compartir con ustedes, junto al pastor Daniel Madrid, este tiempo de estar llevando la palabra del Señor y este incentivo a que ustedes puedan dialogar en sus casas, puedan estar conversando también y poder compartir con ustedes este tiempo de la palabra del Señor. Pastor Daniel, un gusto como siempre estar juntos para estudiar en esta secuencia que estamos de los evangelios. Hemos estado hablando de los evangelios estas semanas que nos desafían a mirarlos de manera diferente unos con otros, ¿no? Una visión distinta y una presentación también distinta de un mismo hecho. No hay que olvidar que el hecho es el mismo, no hay hechos distintos, sino que es el mismo hecho, la vida de Jesús. Y cómo ellos son capaces de plantearnos con argumentos para unos y para otros, ¿no? Porque lo que decíamos de Mateo, ¿no es cierto?, que nos presenta la semana pasada, ¿no? Nos presenta a Jesús desafiando a los judíos. Este Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Marcos le dice a los judíos, que lo presentamos la semana antepasada, ¿no es cierto? Marcos le dice a los no judíos, a los gentiles, también es para ustedes, ¿no? El Jesús que nace en Belén no es exclusivo, es también para ustedes que no siendo judíos logran hacerlo. Ahora, entre todos estos, ¿no es cierto?, aparecen algunos ya más estudiosos, como lo que ocurre con Lucas. Lucas no es historiador. Sin embargo, hace una linda historia. Sí. Lucas, uno podría decir que es un historiador a la antigua. ¿Sí? Es alguien que busca datos específicos, que persigue los datos de alguna manera, ¿cierto? Y busca muchos testigos. ¿Sí? Lucas era un médico, ¿sí? Por lo tanto tenía cierto conocimiento científico, ¿cierto? Y buscaba el conocimiento un poco más obsesivamente, quizá, un poco más de más testigos, ¿cierto? Tenía también un tema de nacionalidad, ¿no? ¿Cómo? Tenía un tema de nacionalidad también. Claro. Él principalmente está dirigido como a los griegos, de alguna manera. Entonces él con sus características, ¿cierto? Con su ciencia, de alguna manera, va viendo específicamente estos datos. Y él dice, de hecho, al inicio de su evangelio, dice que estas cosas son ciertísimas. Entonces él ha investigado, dice. Entonces está hablando de cosas que él ha estudiado por mucho tiempo y que se ha dado tanto tiempo para escribirlo, ¿cierto?, que es un evangelio que es especial, porque es un evangelio en dos partes, de alguna manera. Claro, y lo otro que es interesante también en este Lucas, al igual que Marcos, que ellos no son discípulos. Claro. Por lo tanto, no estuvieron con Jesús como para tener un relato tan fluido de las cosas. No son discípulos de Jesús. A eso me refiero, claro. Discípulos de Jesús. No estuvieron con Jesús esos años. Por lo tanto, ellos tienen la obligación de dialogar con otros. Y Lucas lo que hace, y él lo dice, ¿no? Yo voy a investigar y voy a colocar en orden. Se plantea también una temática distinta. Yo voy a colocar en orden las cosas que entre nosotros, dice, han sido ciertísimas. O sea, ni siquiera ciertas. Va más allá, de decir, como poniendo ciertísimas. En el idioma original diríamos que es como poner el remache de que no hay duda de que es así. O sea, no cabe la menor duda. Cuando le escribe a este señor que dicen algunos que le encargó la tarea, ¿no? Otros dicen que era para una biblioteca. Hay varias versiones al respecto. Pero digamos que lo que Lucas dice es, estoy escribiendo esto, pero para que no quede ninguna duda de que esto es así. Claro, de estos hechos. De estos hechos, claro. De estos hechos que son así. Claro. Entonces Lucas es alguien que, si uno quiere buscar datos objetivos, ¿cierto? Lucas es una fuente importante, ¿ya? Y no hay que olvidar de que el libro ¿cierto? El Evangelio de Lucas, con el libro Los Hechos, originalmente es una continuación. Era una colección, claro, que fue dividida porque en realidad no cabían los rollos. Los dos rollos eran muy largos, claro. Entonces fueron divididas por esa razón.
Sí, ahora Lucas tiene también esta intención de no dejar, como los judíos, los judíos dejaban a algunos fuera de, ¿no? Por ejemplo, el templo estaba dividido. Las mujeres van acá, los hombres van acá, los extranjeros en este otro lado, los sacerdotes aquí, etcétera, etcétera. Habían cada lugar para unos y otros. Lucas nos obliga a sus lectores a incluir a estos otros, ¿no? Sí. En un mismo nivel incluso. Y eso es romper con los paradigmas y con la idiosincrasia y la cultura de los judíos. Claro, Lucas es un autor que es inclusivo. Claro. ¿Sí? Y de hecho, una de las cosas fuertes de Lucas es incluir a los excluidos de ese tiempo. A los extranjeros. ¿Cierto? Y a claro, los pobres, a los pobres, extranjeros, a los marginados. A los pastores, a los marginados. A los marginados. Y de hecho, él le da un lugar privilegiado en su escrito. Y eso mismo le va dando, yo creo, Daniel, le va dando más solidez al escrito de Lucas. Y lo va haciendo más real. Porque él no solo investiga con los discípulos, sino que él investiga con la gente. Claro. Y eso hace que su relato sea todavía más veraz, más creíble, ¿no? Porque ahí hay un relato más cercano con la gente también. Por lo tanto, Lucas nos plantea todo eso y nos enfatiza hechos como la oración, por ejemplo, la necesidad de mantenerse en oración, de llevar una vida a oración, como una dependencia de Dios. Claro. De hecho, Lucas dice que Jesús se retiraba ahora en varias oportunidades. Entonces, la oración es un tema potente en Lucas, ¿cierto? Porque en realidad Lucas tiene un par de fines, ¿cierto? Que son importantes. Uno es mostrar la espiritualidad, ¿cierto? de Jesús, pero también es la cercanía, y la cercanía con el Padre también. Entonces, Lucas está mostrando este evangelio que llega a todos desde un principio, ¿cierto? Desde un principio está mostrando que es para todos. De hecho, cuando hablábamos de Mateo, por ejemplo, la genealogía, que llegaba hasta Abraham, en el caso de Lucas, llega hasta Adán. Sí. Entonces, eso hace una diferencia, porque en realidad abre esta salvación para todas las personas. Y lo enlaza con más cercano todavía con el principio. Ahora, Lucas nos presenta también, ¿no es cierto?, en esta narrativa, cómo la iglesia de hoy debe recuperar hechos que Lucas resalta. Por ejemplo, lo que decíamos recién, el tema de la oración. Uno de las debilidades de la iglesia en general, estoy hablando aquí en términos eclesiásticos en general, es precisamente la oración. Sí. Un hecho que Lucas resalta. El cristiano normal, diría yo, le cuesta orar, no es tan fácil orar. Es un desafío orar. Y por otro lado, Lucas nos habla mucho acerca de la misericordia, de ese acto misericordioso y de la disposición de aceptar que el otro puede cometer errores y que puede equivocarse, ¿no? Como por ejemplo un tema que está exclusivamente en Lucas, como el del hijo pródigo, ¿no? Un tema tan especial, tan lindo y tan bien presentado, ¿no? Sí. El acto de misericordia tan bien presentado por Lucas. O el de buen samaritano. El de buen samaritano, por ejemplo, también, claro. Están puestos ahí en Lucas. Lucas resalta, yo creo que eso es muy importante, el tema de la oración y la misericordia. Lucas resalta, ¿cierto?, la misericordia también puesta en el Padre, ¿sí? Por ejemplo, Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre misericordioso. Entonces, sí, eso lo va enlazando a lo largo del escrito, y lo va enlazando con esta historia, estas parábolas que muestra Jesús, ¿cierto?, acerca del samaritano, ¿cierto?, el hijo pródigo, y también lo va enlazando con cosas como la oración, ¿cierto?, en que se retiraba al desierto, se retiraba y oraba, o por ejemplo, cuando dice pedir se os dará, ¿cierto?, buscáis y hallaréis, dice pedir al Padre, siempre pedir y orar y estar en constante oración. Esos son dos temas que son importantes. Y los plantea como hechos propios de la vida de Jesús, como actos naturales. Por lo tanto, esos mismos, nos plantea el desafío de que esos mismos actos naturales deberían ser propios de sus seguidores. Es decir, la gente debe ver
según Lucas, en la iglesia, estos elementos que ve en Jesús, ¿no? Este acto de la oración, por ejemplo, este acto de la compasión. ¿La iglesia es tan compasiva hoy día en nuestro tiempo? Una pregunta que es muy difícil. Yo creo que la iglesia en su esencia es una iglesia compasiva porque sigue a su maestro. ¿Sí? Ahora, yo creo que no es lo ideal de alguna manera como lo ponemos en práctica. ¿Sí? Yo creo que falta mucho que nosotros nos hagamos cargo de eso, ¿cierto? Que sigamos al maestro de mejor forma, seamos más misericordiosos, ¿sí? Y una de las cosas que usted nombraba, la oración para eso es bien importante, ¿ya? Nosotros tenemos un ministerio de oración que es muy bonito, ¿cierto? Que participa mucha gente de la iglesia, pero yo creo que siempre hace falta más oración, más misericordia, ¿sí? El mundo nunca se cansará de recibir oración, yo creo, ¿no? Y nunca se va a cansar tampoco de alcanzar misericordia. Somos nosotros los que nos cuesta dar en estos actos. Entonces Lucas nos presenta esto como algo tan natural y nos va relatando los hechos en la vida de Jesús de tal forma, como él dijo al principio, los voy a poner en orden, de tal manera que sigamos la secuencia en la vida de Jesús y nos muestra a este Jesús y a Jerusalén, ¿no es cierto?, como el lugar, este lugar tan especial para los judíos. Recordemos que hubieron guerras en los judíos para conquistar y quedarse con Jerusalén, tanto cuando están divididos, por ejemplo, en Israel del norte y el Israel del sur, digamos, Judá, ¿no es cierto?, estando divididos, el ojo puesto en Jerusalén. Y porque las oraciones de muchos de los judíos hasta el día de hoy están orientadas hacia la presencia de Dios en Jerusalén. Hoy día los judíos, no hay judío que no anhele estar mínimo una vez en la vida en Jerusalén. Sí. Ahora, Jerusalén, Lucas lo pone como, de alguna manera, direcciona todo su evangelio hacia Jerusalén. Pero no solamente porque era un lugar sagrado, sino que ahí se iba a cumplir la obra redentora de Jesús, ¿sí? Ese era el lugar, que era la cruz, es donde apuntaba Lucas en todo su escrito. La cruz para Lucas es terriblemente importante, porque ahí es donde, ¿cierto?, se cumple el propósito de Dios de enviar a su Hijo a redimir a la humanidad. Claro, ahora, todo ese... yo diría, ese espectáculo maquiavélico que dan los opresores de Jesús y los que lo arrestan, porque es muy maquiavélico. La forma en cómo lo tratan, la forma en cómo lo realizan ese juicio. Un escándalo. Sí, como un escándalo. Lucas lo plantea de tal forma que a uno lo hace sentir que en realidad el sacrificio de Jesús fue tan cruel, tan complejo, que uno no entiende cómo la gente que vio aquello no fueron capaces de arrepentirse, no fueron capaces de ver a Jesús en esa dimensión. Sí. El otro día, conversando con los hermanos de la escuela dominical, yo les planteaba lo siguiente: a veces uno se disocia y dice, ellos que mataron a Jesús, sí, ¿cierto? Ellos que lo condenaron. Y en realidad fuimos todos, ¿sí? Todos nosotros condenamos a Jesús. La diferencia está en que nosotros, de alguna manera, y solo por gracia, es que fuimos rescatados de nuestro error, ¿sí? de nuestra condenación. Porque al crucificar a Jesús, ¿cierto?, estábamos todos condenados, ¿sí? Porque todos pecamos, ¿sí? Y todos estamos destituidos, ¿cierto?, de la gloria de Dios. Hasta que Jesús, con este escándalo que usted mencionaba, este escándalo de la cruz, cuando nosotros creemos en la vida, el sacrificio y la resurrección de Jesús, somos liberados de esta culpa, ¿sí? Entonces, haciendo la conexión con Lucas, que tiene esta dirección hacia Jerusalén, esta dirección hacia la cruz, de alguna manera a nosotros nos está dirigiendo nuestra mirada hacia la cruz, que es la obra redentora de Jesús, la única que nos puede salvar.
Aunque algunos escritores nos presentan a Lucas como un escritor, valga la redundancia, demasiado simplista al presentarnos muy fácil el tema de la cruz. De presentarlo como muy simple, muy sencillo. Y uno aquí entra a preguntarse, Daniel, ¿cómo es que los participantes de esos hechos le contaron a Lucas esto? ¿Con qué intensidad? ¿No? Pero Lucas logra ablandar un poco a eso, pero con el propósito de decir, esto es alcanzable, ¿no? Siendo tan tétrico, tan maquiavélico el trato que le dieron a Jesús, siendo tan dramática su momento, porque recordemos que el camino al Gólgota no fue un camino de rosas, es un camino cruel, ¿no? No practicado, yo diría, para ningún otro ser, y ningún otro ser podría haberlo resistido incluso. Pero Lucas nos presenta a este Jesús que es capaz de soportar todo eso. Lo presenta tan dramático, pero a la vez tan alcanzable para el ser humano. Tú puedes creer en esto y vas a saltarte todo esto. No tienes que sufrir la cruz. Yo voy a sufrir la cruz. Sí, es un Jesús que se muestra en este libro especialmente tan misericordioso. ¿Sí? Recordemos que este relato, bueno, no lo dijimos al principio, pero este relato se dice que fue recogido principalmente de María. Claro, algunos lo asocian con María. Y María, bueno, estuvo la mayor parte del tiempo con Jesús, ¿cierto? Y ella estuvo a los pies de la cruz también. Entonces, este relato recogido por Lucas es específico, ¿cierto? Es de todo el sufrimiento de Jesús, ¿cierto? Y muestra, de alguna manera, esto que decía, esto tan feo, ¿sí? Que nosotros hicimos con Jesús. Pero a la vez se muestra la misericordia de Jesús, ¿cierto? En todo el relato destaca, por ejemplo, el cuidado de los pobres, el cuidado, ¿cierto?, de los más marginados, ¿sí? Y eso se dio hasta el final de la vida de Jesús. Sí, por eso es entendible también, sería entendible desde esa perspectiva la mirada del hijo pródigo, ¿no? De este padre que es capaz de perdonar un acto no cruel, pero sí un acto tan lejano de lo que debiera ser la actitud de un hijo con su padre, y de lo que decía el Antiguo Testamento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Cuánto dolor, si nosotros supusiéramos, porque algunos llegan a esa conclusión producto de los diálogos que ocurren, que María habría sido quien le compartió con Lucas todo eso. Pero con cuánto dolor María transmitió a Lucas estos acontecimientos, cuánta angustia, cuánto sufrimiento, cuántas lágrimas derramó mientras relataba eso. Es como cuando, yo digo, si nosotros relatáramos una enfermedad terrible en nuestras familias, cada vez que lo relatemos vamos a llorar, cada vez que lo relatemos vamos a sufrir. O sea, si uno mirara que cada una de las personas con las que Lucas compartió sufrió la cruz de nuevo, sin estar en la cruz, ¿no? Sufrió el castigo de nuevo. Lucas nos presenta estos hechos tan vívidos que hace sentir que quien le relata eso, ¿no?, vuelva a vivir el dolor, el dolor del Gólgota, el dolor del camino al Gólgota, el dolor del juicio injusto, la pena. ¿Quién de los que estuvo dentro le compartió lo que aconteció con Pilatos, ¿no? ¿Quién le compartió todo eso? La impotencia. Yo creo que cada una de estas personas que compartieron con Lucas logran transmitirle a Lucas el sufrimiento otra vez. Ellos lo sufren de nuevo. Y un relato muy, como decía usted, muy vívido. Y es como que siempre como que estuviera en primera persona, ¿cierto? Es un relato que de alguna manera parte el alma, ¿cierto? Al leerlo, y especialmente a los que hemos creído en él, ¿sí? Podemos incluso llorar a veces leyendo el sufrimiento de nuestro
maestro ahí en la cruz. Claro, y también el impacto que debe haber causado estas cosas en Lucas, ¿no? Porque, claro, está el que la comparte, el que la vivió, el que la sufrió, pero él cómo lo escribe tan dramático porque lo siente también de la misma manera. Lo escribe tan terrible porque él lo recibe así. ¡Qué terrible! ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo pudieron llegar a esto, ¿no? A estos hechos? Entonces, hoy día, yo creo que la gente, incluso nosotros los cristianos de repente, no alcanzamos a dimensionar lo que fue el sacrificio de Jesús. Porque lo leemos con tanta facilidad, lo leemos tan rápido incluso. De hecho, de repente uno dice, hermano, usted, o la gente dice, yo he leído la Biblia una vez, 2 veces. ¿Y cuánto te demoraste en leer el sacrificio de Jesús? Sí. Porque es duro, porque es difícil. Y Lucas nos lo presenta de esa manera. Ahora, también Lucas nos presenta, por esa razón yo creo también nos presenta el lugar que ocupan los pobres en el reino. Claro. ¿Por qué? Porque son los desprotegidos, po. Son los que no tienen herencia, son los que no tienen posibilidad, son los que no tienen una heredad, son los que no tienen una posesión, son los que siempre están sirviendo a otros. Y Lucas dice, no, los pobres, si bien es cierto, está hablando de los pobres cuando habla de los pobres en espíritu, pero también de los pobres como de su condición, de no tener una vida tranquila, diríamos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo logra colocar a estos pobres en el reino de Dios? Yo diría, claro, cuando leemos lo que Mateo nos plantea en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres, ¿no es cierto? Pero ahí está hablando de los pobres en espíritu. Sí. Pero que también como decíamos al principio, Lucas nos presenta a los marginados. Y los pobres estaban entre esos marginados. Bueno, Lucas nos presenta a los marginados, a los enfermos, ¿cierto? A los que no tenían ninguna posibilidad, ¿cierto? Recordemos que en esa cultura los pobres, ¿cierto?, eran condenados. Sí, claro. ¿Sí? Igual que los enfermos eran condenados. Los cojos no podían ni siquiera acceder al templo, a todas las partes del templo, ¿sí? Porque estaban, ¿cierto?, de alguna manera estaban malditos. Los leprosos eran sacados de la ciudad. Los leprosos eran sacados, ¿sí? Entonces, Lucas presenta esta visión de Jesús, ¿cierto?, como alguien misericordioso y como alguien también sanador, ¿sí? Sanador de esta llaga, de esta dificultad, ¿cierto?, de esto de quedar aparte. Entonces, claro, es un evangelio que es muy cercano y probablemente la gente también, los no judíos, se identificaban con este evangelio que llegaba a todos, sin exclusión. Sí, por eso que la iglesia hoy día es necesario que la iglesia cambie su visión y el alcance, ponga su mirada en los marginados. Yo creo que la iglesia evangélica, y esto está comprobado con estudios y con todos los demás, y las autoridades de gobierno en Chile y en el mundo lo certifican, por eso que la iglesia evangélica siempre está yendo hacia aquel que lo necesita. Quienes van tras los que están en situación de calle, quienes van hacia los que están enfermos, quienes van hacia los que a los que son echados de su tierra, ¿no es cierto?, a los inmigrantes. Es la iglesia evangélica. Se dice que en la isla Mocha, por producto del tsunami y de algunas cosas que ocurrieron hace algún tiempo, el presidente de la República nuestra decía, ustedes son los primeros en llegar a todas partes, antes que el Estado. La iglesia tiene esa visión hoy día, ¿no? Tiene esa mirada de alcanzar a ese que necesita, a ese pobre, ¿no? Y ahí es donde otra vez Lucas nos abre esta visión. Ya no es solo para los judíos, como nos decía Mateo, ya no tiene que ver con los que no somos judíos, como nos dice Marco, sino que hay otro mundo, el mundo de los desposeídos, pero también para ellos es el Evangelio. Sí. En Lucas 2:32 dice luz para revelación, ¿cierto?, a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, ¿sí? Todas las personas verán la salvación de Dios, dice Lucas
3:6. Entonces, es un evangelio que está totalmente abierto, ¿cierto? Pero incluso más abierto que los otros, porque los otros mostraban, ¿cierto? Mateo mostraba hacia el final, ¿cierto? Que va a ser de bendición para todas las naciones, o Marcos fue escrito también para los gentiles, ¿cierto? O los no judíos, pero este no solamente habla de los no judíos y de los gentiles, habla de todos, de los marginados. ¿Sí? No son solo un tipo de gentil, sino los marginados dentro de los gentiles. Entonces, sí, es un evangelio tremendamente misericordioso. Que ni siquiera, no hay que olvidar que los judíos, Daniel, ni siquiera miraban a los que estaban, como tú decías delante, en esa condición, de enfermos, de pobres, no tenían acceso a nada. Y por lo tanto, si no tienen acceso a nada aquí en la tierra, mucho menos, la parábola del rico y Lázaro, por ejemplo, mucho menos van a tener posibilidad de ser salvos. No son objetos de salvación. Sin embargo, el Jesús que nos presenta Lucas es ese Jesús. Sí. Y en ese sentido yo creo que es un evangelio que es muy esperanzador para nosotros, ¿cierto? Es muy esperanzador para las personas que no han conocido a Jesús, ¿cierto? Porque nosotros de alguna manera tenemos que tomar esa visión. Tenemos que tomar esta visión de ser misericordiosos con los que no conocen a Jesús. ¿Sí? Pensemos en los pobres de espíritu son los que se han reconocido en bancarrota, que no tienen nada, absolutamente nada. Y nosotros tenemos el poder, ¿cierto?, de mostrar a Jesús en la vida de estas personas, con lo que ya dejan de ser pobres espiritualmente y se vuelven hijos de Dios. Entonces, la iglesia, yo creo que Lucas es un evangelio tremendamente potente para la iglesia, para mostrar al mundo, para mostrar la misericordia de Dios. Que todos tienen posibilidades, ¿no? Que todos tienen posibilidades y por lo tanto todos tienen acceso a esta vida nueva que Jesús está ofreciendo. Y Lucas lo hace de la perspectiva de alguien que no es judío. Por lo tanto, tiene esta mirada externa y tiene esta mirada más allá. Tiene esta mirada de alguien que no es discípulo, no estuvo con Jesús. Tiene esta mirada de probar lo que está diciendo. O sea, lo que digo, hay formas de probarlo. Eso es lo que dice volviendo otra vez a lo que decíamos al comienzo, cuando dice estas cosas son ciertísimas, estas cosas se pueden probar. No, eso es lo que está diciendo Lucas. Lo que le estoy diciendo se prueba. Y claro, porque es un científico, sí, porque es un médico. Él probablemente entrevistó a los ciegos, sí, claro, entrevistó a los cojos, les preguntó cómo había sido su sanación, ¿cierto? Mostraba de alguna manera que Jesús, sus milagros, ¿cierto?, su vida entera fue de misericordia, ¿cierto?, fue de preocupación por los marginados, fue de preocupación por los pobres, por todos los que lo necesitaban. ¿Sí? Entonces, Lucas investigó todas estas cosas y los puso en este relato. Bueno, y después puso el relato de Hechos. Exacto. Bueno, se nos está yendo el tiempo, estamos llegando al final de este estudio de Lucas. Esperamos que pueda servirles a ustedes también en sus casas y pueda llevarles a dialogar. ¿Cómo están ustedes, tal vez como familia, yendo en busca de los pobres, yendo en busca de los marginados? ¿Cómo está la iglesia yendo en busca de los marginados? ¿Cómo estamos nosotros cumpliendo el propósito de Dios? Y cómo usted, que tal vez se siente marginado, siéntase ahora cercano. Que usted que tal vez nos está viendo y siente que no, yo no, porque en realidad soy aquí, soy allá. No, es para nosotros, es para los que no tenían ninguna posibilidad. El Evangelio es absolutamente para todo y Lucas nos deja una gran enseñanza en eso. Así que, amigos, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Ya vamos a ir terminando con los Evangelios. La próxima semana, precisamente, ya hemos tocado Marcos, Mateo y Lucas, y la próxima semana entonces entraremos a estudiar a este Evangelio según San Juan. Que el Señor le bendiga.